Bien, tenemos nuevamente un jueves especial. O sea, estamos saliendo del estudio común del libro de 1 Samuel y vamos a ir, en esta ocasión, a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Hay un tema al que saben, sobre todo ustedes que llevan ya más tiempo congregándose en la iglesia. Hay un tema al que volvemos siempre. Tocamos diferentes temas y siempre volvemos a uno. ¿Saben por qué? Porque es el ADN de nuestra iglesia, es nuestra identidad como iglesia. ¿Qué tema? Exactamente, el ser discípulos, la gran comisión, ser discípulos que hacen discípulos, que es básicamente el comienzo de la gran comisión. Ser discípulos que hacen discípulos, discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo. ¿Y saben por qué volvemos frecuentemente a ese tema? Porque como todos, y vieron como suele pasarle a veces a los jóvenes cuando van al campamento, o a nosotros, a veces los adultos cuando vamos a un retiro, a alguna conferencia y escuchamos y nos animamos respecto a un asunto y el Espíritu Santo toca nuestro corazón y volvemos con todas las pilas, pero ¿qué pasa? Después, con el transcurso del tiempo, vas perdiendo el entusiasmo, se te olvida, volvés a decaer en ese asunto. Y como es el ADN de la iglesia, es nuestra identidad como iglesia, hacedores de discípulos, discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo, porque es la esencia de la gran comisión. Entonces vamos a volver una y otra vez y vamos a refrescarlo precisamente para recuperar esas pilas que a veces perdemos, ¿no? O nos vamos olvidando, vamos perdiendo el entusiasmo cada tanto. Y bueno, volvemos a ser reanimados con este asunto. Mateo capítulo 28, el versículo que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? 28-18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué tenemos que hacer discípulos? La respuesta más rápida, ¿cuál sería? Porque Dios lo manda, exactamente. Porque Cristo lo mandó, ¿a dónde? Aquí, en el versículo 18. Id y haced discípulos, ¿sí? A todas las naciones. Generalmente yo les doy este tip de interpretación de las Escrituras, y recuerdan que siempre les digo que cuando encontrás un verbo terminado en D, por lo menos en la Reina Valera del 60, que tiene este lenguaje más bien español, no tan latino, encontrás entonces un verbo terminado en D, id, haced, entendemos que es un mandamiento. Sin embargo, hay un tema de traducción aquí en el versículo 19 que dice, donde dice, por tanto, id y haced discípulos y bautizándolos. Bueno, ahí tenemos tres mandamientos. Id, haced discípulos hacer discípulos bautizándolos, y el tercer mandamiento no es el bautizarlos, sino el enseñarles que guarden todas las cosas. Ese es el tercer mandamiento. Sin embargo, la palabra id, ahí el verbo id, en el griego, no es un imperativo como lo tenemos acá. Es más bien un gerundio, a los que se acuerdan. Entonces una mejor traducción sería, por tanto, a ver en gerundio. Yendo, ahí está. Por tanto, yendo, hagan discípulos. Y eso le da otro sentido a la manera en la que generalmente lo interpretamos. ¿Por qué? Porque el yendo, el Señor envió a los 12 y cuando les dice yendo, en lo que vayan, por el camino, en el andar,
hagan discípulos. ¿Entienden esto? Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Nos mantenemos, y no quiero minimizar las misiones, la obra misionera a nivel mundial y a las naciones, porque es importante, ¿sí? Porque el mandamiento es hacer discípulos a todas las naciones, de hecho está ahí. No lo quiero minimizar. Pero la idea es yendo en lo que vas, en tu andar, en tu camino, en tu vida, anda haciendo discípulos en gerundio. Yendo, hace discípulos. Donde vayas, hace discípulos. Donde el Señor te ponga, como veíamos en el caso de Esther, ¿recuerdan el domingo pasado en la prédica? Donde el Señor te vaya poniendo, hace discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. La palabra haced, el verbo haced, ese sí es un imperativo en el griego. Ese sí es el mandamiento. Ahí está el mandamiento. Haced discípulos. Ese es el mandamiento real. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer discípulos? Porque Cristo lo manda. Esa es la respuesta la más básica. El Señor lo ordena. Y encima, miren la autoridad con la cual da el mandamiento en el versículo 18. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Miren, el Padre me dio autoridad en el cielo y en la tierra. Nadie tiene más autoridad que Cristo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, con la autoridad que tengo, y así como en el cielo me obedecen, y así como muchas veces, así como Él enseñó a orar, como en el cielo hágase tu voluntad, así también en la tierra, ¿recuerdan? ¿Cómo se hace la voluntad del Señor en el cielo? Sin cuestionamientos. El Señor manda y en el cielo las huestes celestiales obedecen al pie de la letra y de manera inmediata. Y nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No somos tan obedientes realmente, si somos sinceros. Y con esa potestad, esa palabra potestad es autoridad, con esa autoridad que el Señor Jesucristo recibió para mandar en el cielo y para mandar en la tierra, a los que están en la tierra, a los discípulos, a sus 12, a la iglesia que quedó, los que vinieron después de ellos, a nosotros también, que somos la iglesia, con la autoridad de Cristo, vayan y hagan discípulos. Miren qué fuerte mandamiento. Ese es el mandamiento, haced discípulos. Es un mandamiento, ¿estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, hermanos, hoy quiero profundizar un poquito más en el tema de lo que es hacer discípulos. Quiero ir un poco más allá del cumplimiento de la orden divina. Yo quiero que entiendan con gracia del Señor, que el Señor nos extienda su gracia y el Espíritu Santo nos guíe en el estudio, que es mucho más que el simple cumplimiento de un mandamiento. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra y por poder estudiarla. Padre, como acabo de decir, Señor, es mucho más que un mandamiento, Señor, que nos has dejado, que tenemos que cumplir. Hay tanta profundidad, hay tanta belleza, Señor, en este plan bíblico de hacer discípulos, en este mandamiento que nos dejaste. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de las Escrituras a profundizar en la grandeza y en la belleza que implica ser discípulos tuyos y hacer discípulos para ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdame a expresarlo de la manera correcta. Te lo pido por favor, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Dios, dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya había planeado la obra redentora. ¿Amén? Él ya tenía planeado desde antes de la fundación del mundo todo esto. Luego, este plan redentor por medio de la fe en el Señor Jesucristo se nos revela a nosotros y se nos comienza a revelar desde el Antiguo Testamento, primero a través de cuadros, a través de promesas, a través de profecías. Se nos va revelando poco a poco
pero no estaba del todo claro, no lo veíamos con la nitidez con la cual empezamos a entender la obra redentora desde Cristo en adelante, ¿no? Y en el tiempo de la Iglesia y en el Nuevo Testamento. Como dije, antes eran promesas, eran cuadros, no estaba del todo nítido todavía. Viene Cristo, cumple con todos los cuadros, al pie de la letra, cumple con las profecías que los profetas habían dicho, hace vívido todo esto que era una imagen borrosa para los del tiempo del Antiguo Testamento y sin embargo lo creían por fe, no entendían bien, pero sí sabían que venía un Redentor y por fe creían en aquel que iba a venir. Por eso hablábamos también, creo que hace 2 domingos atrás hablamos de la fe de Abraham, ¿se acuerdan? Creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? Creyó la promesa de la venida de un Redentor a futuro. Abraham está cientos de años antes de Cristo. Bueno, cuando viene Cristo, vive una vida perfecta, muere una muerte vicaria, o sea, en lugar nuestro, siendo santo, inocente, el justo por los injustos, como escribe el apóstol Pablo. Entonces, el Cordero perfecto, todas las profecías sobre él se cumplen al pie de la letra y todo eso que era borroso ahora es nítido. Y con esa nitidez, con esa claridad, nosotros, hermanos, podemos entender el Evangelio de una manera privilegiada en este punto de la historia, ¿entienden? No solo porque ya sabemos lo que pasó y su cumplimiento, sino porque además tenemos las epístolas que en tiempos de Cristo no tenían, tenemos las epístolas en las cuales el Espíritu Santo inspiró y nos agregan claridad sobre qué es el Evangelio, cómo es la obra de Cristo y por qué tenemos que hacer discípulos, por qué tenemos que predicar este Evangelio para que otros también lo crean. Entonces, si bien es un plan divino y soberano desde antes de la fundación del mundo, el Señor, como digo, lo fue revelando con el paso del tiempo, pero nos dio también, y escuchen esto, hermanos, una parte activa en la Gran Comisión. Nos dio una parte activa. La salvación es del Señor, ya lo sabemos. La gracia soberana es la que hace la obra, pero nos ha dado una parte activa en el hacer discípulos. Por eso el mandamiento, vayan, yendo, hagan discípulos. ¿Sí? Entonces la revelación de ese plan para nosotros, en la proclamación de la obra redentora, y ya la vamos entendiendo un poco más en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Juan escribe en 1 Juan capítulo 1 sobre el Evangelio y sobre la revelación de Cristo, miren lo que dice él. Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Uno de los 12, uno de los que escuchó con sus propios oídos la gran comisión o el encomendamiento de Cristo. Y él escribe, comenzando la primera epístola, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque Juan tenía hasta el privilegio de recostarse sobre el pecho de Cristo, ¿recuerdan? Él lo vio con sus ojos, lo oyó, lo palparon y dice Juan, nosotros tuvimos un privilegio que en otros tiempos no tuvieron. Dice, porque la vida, ¿tocante a quién? El verbo de vida. Todo lo que el Antiguo Testamento había dicho sobre la redención, hecho carne, cumplido. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, hablando de Cristo, y se nos manifestó. ¿Cuándo? Cuando Cristo se hizo carne, amén. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿para qué dice todo lo que vimos, experimentamos? ¿Para qué lo anunciamos? Dice Juan. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Cristo. ¿Para qué anunciamos el mensaje de la redención por medio de Cristo? Para que las personas puedan llegar a tener comunión con el Padre y comunión unos con otros. Para eso anunciamos el mensaje del Evangelio.
Es un mensaje gratis, no cobramos por predicarlo. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de salvación por medio de creer con fe en la persona de Cristo Jesús. Y ese ha sido, hermanos, siempre el centro de la predicación de los apóstoles, de las iglesias de Cristo, y hasta ahora ha sido el centro, hermanos, de la predicación de nuestra iglesia, y que el Señor nos extienda su gracia para que nunca deje de ser el centro de la predicación de este púlpito. Aunque pasen los años y vengan nuevos pastores y nuevos líderes y nuevos predicadores, que el mensaje siga siendo la salvación por la fe, por gracia gratuita e inmerecida en Cristo Jesús. El perdón de pecados en Cristo. El misterio revelado, dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El misterio que estaba oculto y nos ha sido revelado y ahora lo entendemos claro, hermanos, como muy claro por el Espíritu Santo que nos lo revela. Escuchen esto. Ese plan que el Padre tenía al principio de la fundación del mundo era, en primer lugar, redimir un pueblo para su hijo. Buscarle una esposa a su hijo, ¿entienden? Redimir, salvar, apartar un grupo de personas que sean para su hijo Cristo. Y en el Nuevo Testamento hay pasaje tras pasaje que nos muestran la salvación a través de ese mismo cuadro que es Cristo, el Cordero Redentor, y el Padre salvando un grupo de gente de toda nación. Y esto es clave, para Cristo, redimiendo un grupo de personas para Cristo. Les voy a pedir que hay varios textos que quiero ver y no van a estar en pantalla. Quiero que los vean ahí en las Escrituras. El primero se encuentra en Apocalipsis 7, sobre este tema. El Padre redimiendo un pueblo para Cristo. Apocalipsis capítulo 7, el último libro de las Escrituras. Apocalipsis 7, mirando hacia los eventos futuros, fíjense lo que dice, 7:13 de Apocalipsis. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, este también es Juan escribiendo, ¿sí? El mismo apóstol Juan. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Había un grupo de millares adorando en la presencia del Señor. Luego se le agrega otro grupo de personas que son salvos durante la gran tribulación, dice la palabra, vestidos de ropas blancas, que vienen también ¿a qué? A alabar y a glorificar al Cordero. Y Juan, el apóstol Juan, que es el que escribe esta revelación, ve en el futuro, ve al Cristo muerto y resucitado, al Cordero en gloria. Cristo muerto y resucitado, el Cordero que quita el pecado del mundo, a Él está viendo. Y también ve un grupo de personas de todo el mundo cuyas ropas fueron lavadas en la sangre de Cristo. Dice ahí, personas redimidas cuyas ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero y fueron redimidos, fueron separados para servirle y adorarle y glorificarle por toda la eternidad, viviendo eternamente sin llanto, ni dolor, ni enfermedad allí en la presencia del Señor.
Miren lo que dice Hebreos. Acompáñenme al libro de Hebreos. Tenemos entonces en Apocalipsis un grupo de personas cuyas vestiduras fueron lavadas en la sangre del Cordero. Sabemos que eso es un cuadro de la salvación, ¿verdad? De la santidad que obtenemos por medio de la sangre de Cristo. Pero Hebreos 12, acá hay un cuadro similar, y miren lo que dice en Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado, 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Está hablando del pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardos. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Dios Santísimo. Y porque ninguna cosa impura puede acercarse a la santidad de Dios, incluyéndonos a nosotros, que somos pecadores. Dice, y tan terrible, versículo 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, sino que os habéis acercado. Dice, no se acercaron a aquel monte. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, no al Sinaí, sino a Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, escuchen, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Vieron lo que dice ahí? Nuevamente, otro grupo de personas que se acercó al monte, esta vez dice, y hace una alegoría, lo que pasaba en el tiempo de la ley en el monte Sinaí. Bueno, ahora ustedes en este tiempo, nosotros incluidos en el tiempo de la gracia, acercándonos al monte de Sión, al Cordero que fue sacrificado, al Cordero que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre, esa sangre que es derramada para la purificación, para la santificación, porque al monte Sinaí no te podías acercar, pero al monte de Sión, por la sangre derramada y rociada de Cristo que santifica a todos aquellos que por fe creen en Él, esa sangre purifica y te podés acercar a Cristo. Pero eso es por los méritos del Cordero. Y todos esos que fueron, insisto, y nuevamente habla del rol de la sangre que limpia, que perdona. También Juan, el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, habla de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nuevamente habla de un grupo reunido en la ciudad celestial frente al trono de Dios como juez, que separa nuevamente un grupo de santos redimidos por la sangre de Cristo para la gloria de su Hijo. Tito capítulo 2. Es hermoso lo que Dios está haciendo en su plan. Tito capítulo 2. Vas viendo, y lo que quiero que observen en cada uno de estos textos que vamos pasando, hermanos, es este grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Gracias a la obra de Cristo, purificados en la sangre de Cristo, que ahora tienen acceso. ¿Me siguen? Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y presten atención, y purificar para sí, para Cristo,
un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente, un pueblo redimido por los méritos de Cristo. Un pueblo apartado, purificado, dice acá, ¿para quién? Para Cristo. Purificado para sí. Celoso de buenas obras. Y antes venía diciendo que renuncien a la impiedad, que renuncien a los deseos mundanos, que vivan en este siglo de forma sobria, justa y piadosa. Entonces, este pueblo que Dios redimió para su Hijo Cristo, para su gloria, que Cristo redimió para sí mismo, es un pueblo que debe vivir en santidad. Es un pueblo apartado, no solo porque fue separado del mundo para glorificar al Hijo, sino porque fue separado del sistema, de la forma de vida, como dice acá, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos para vivir en este siglo, para vivir en este mundo de una forma sobria, justa y piadosa, apartados para glorificar a Cristo con su nueva forma de vivir. ¿Me van siguiendo? Apartados para la gloria de Cristo, purificados en la sangre del Cordero y deseosos por hacer el bien para la gloria de Cristo, hermanos. Ese pueblo apartado. Uno más, Colosenses capítulo 1. Justo abrí. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vean nuevamente este proceso de redimir, de apartar, de santificar un grupo de personas. 1.13 de Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Vienen nuevamente los mismos factores. Apartados, librados de la potestad de las tinieblas, sacados de este mundo y puestos aparte, ¿no? Nos sacó de este mundo, bueno, no, del sistema, nos puso aparte, ¿para quién? Para estar en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Nuevamente, ¿cuál es la manera en la que Dios saca a una persona del reino de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo para la gloria de su Hijo por medio de la redención en la sangre? ¿Me siguen? Y el perdón de pecados por medio de la fe. Sigo leyendo en el versículo 15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué? ¿Para quién, mejor dicho, fuimos creados? Para Cristo. Mirá, fuimos creados para glorificar a Cristo. Luego entró el pecado en el mundo y el pecador pues ya no glorificó a Dios. Y aquí entra el rol de Cristo redimiéndonos por medio de su sangre. ¿Para qué? Para que podamos ser trasladados al reino de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
¿Vieron cómo se repite una y otra vez el concepto? Dios apartando un pueblo, redimiéndolo, lavándolo con la sangre de Cristo y separándolo para vivir una vida diferente en este mundo. ¿Para gloria de quién? De Cristo. Para gloria de Cristo. Un grupo de redimidos sacados del mundo de las tinieblas. Como dice en Apocalipsis, un pueblo de toda lengua y nación, no solo de argentinos, sino de toda persona en el mundo, de todo linaje, de toda lengua, de cualquier país. Y por lo general, hermanos, cuando hablamos de este concepto, lo imaginamos casi como en un tono poético, ¿no? No sé si alguna vez los testigos de Jehová te regalaron el atalaya y uno de los más comunes de las revistitas del atalaya que te regalan es como un dibujo con un grupo de personas, tipo todos felices y ves un negrito, un blanquito, un chinito, ¿no? Como que simbolizaron, pero aquí en la tierra los ves. Bueno, ese es tema aparte, pero como que lo entendemos, ¿viste? Este concepto de gente, los redimidos de toda lengua y nación, como todos juntos ahí en un lindo cuadro ecuménico, ¿viste? Donde la diversidad le aporta color. Muy poético lo vemos. Pero si te pones a pensar, la diversidad en primera instancia, ¿dónde surgió? Sí, hay tuvo una carga genética en Adán y en Eva, pero en Babel. Que de hecho la diversidad de toda lengua y nación, sobre todo, sí, de toda lengua y nación. Así de poético como nosotros lo vemos, en realidad es consecuencia del pecado. La diversidad de lenguas, de hecho, es consecuencia del pecado y de allí se dividieron e hicieron naciones, cada uno con su lengua. Mirá lo que Pablo dice sobre la diversidad en Hechos 17. Creo que lo tenemos en pantalla. Hechos 17, 26. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Quiere decir que en Adán estaba toda la carga genética, ¿está bien? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, insisto, la diversidad como que vino como una consecuencia del pecado. Pero todos fuimos hechos de una sangre. Por lo tanto, hermanos, no importa nacionalidad, no importa idioma, no importa color de piel, somos esencialmente pecadores. Somos todos de una sangre, de la de Adán. En esencia pecadores. Pero según Pablo, la diversidad fue creada para que busquen a Dios. Y frente al trono de Dios, como leíamos en Apocalipsis hace rato, van a estar reunidos los redimidos de todas las naciones. Y no van a estar reunidos, no vamos. Si has puesto tu fe en Cristo, vas a ser parte de ese grupo, por la gracia del Señor. Pero no vamos a estar ahí enfrente de la presencia del trono de Cristo para celebrar la diversidad. Al contrario, vamos a celebrar la forma en la que Dios solucionó el problema de la división que el pecado causó, por cuanto todos pecaron. Porque la obra de Cristo
Pablo nos dice en el libro de Efesios. Vamos a buscarlo en Efesios 2. Hizo de todos un solo pueblo nuevamente, mirá. Efesios 2. Mirá qué interesante este concepto. Efesios 2. Esta verdad eterna. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. Cristo Jesús viene hablando en el versículo 13. Vamos a leer desde el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuevamente el factor, la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, hablando de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Viste que lo que el pecado separó, ahora la obra de Cristo lo vuelve a unir? ¿Te das cuenta? ¿Sí me van siguiendo? Y la obra redentora de Cristo vuelve a ser de todos un solo pueblo. No hay favoritos. También Pablo dice, en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil, no hay más allá de pueblos y naciones. No hay distinción ni de sexo ni de edad. Es un solo pueblo apartado para glorificar a Cristo. Nuevamente, el pecado dividió, la obra de Cristo une. ¿Me siguen? ¿Sí me siguen? Todo pueblo y nación, obviamente en las tinieblas del pecado, en Efesios 5, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. O como leíamos recién, tomados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, olvidamos nosotros, porque ustedes van a pensar, se re fue del tema, ¿de qué estamos hablando? De ser hacedores de discípulos, ¿se acuerdan? Nos olvidamos nosotros, hacedores de discípulos de Cristo, primero, con la responsabilidad de ser hacedores de discípulos. Olvidamos nuestra condición anterior, de las tinieblas, separados de Cristo, y aún a veces hasta olvidamos nuestra condición actual. ¿Saben por qué lo olvidamos? Porque creamos, acá apareciera en la iglesia, un microclima de creyentes. Creamos un microclima de compañerismo, de amor, de comunión, de tal manera que, bueno, lo tengo todo acá, no necesito ir a buscar amistades o a conversar con la gente. Si para conversar tengo a los hermanos en la fe, ¿por qué tengo que ponerme a tratar como dice el mandamiento, la gran comisión, yendo a ser discípulos? ¿Para qué tengo que ir y conversarles a los demás? No necesito hablar con nadie fuera. Y como digo, creamos un microclima porque estamos cómodos, porque nos sentimos bien, porque es fácil, porque acá ya fuimos unidos. Acá, de hecho, ahora mismo ya somos un grupo de diferentes naciones. Hay diferentes nacionalidades ahora mismo en este lugar. Hay hombre y mujer. Hay esclavo y libre. Están los solteros y los casados. No, mentira. No, era un chiste. Pero sí, ya somos uno en Cristo por la fe. ¿Me entienden? Y claro, acá adentro está todo lindo, pero la realidad afuera es la que acabamos de ver, que están en las tinieblas.
Y el no ver la realidad que está afuera, hermanos. El domingo traté de animarlos respecto a ese tema, con la predicación del libro de Esther. De ver ese pueblo que Satanás quiere destruir, que el enemigo quiere destruir. Y cómo el enemigo no tiene compasión alguna. ¿Por qué hace falta volver, hermanos, a hablar una y otra vez de la realidad de afuera? Justamente por esto, pues estamos cómodos adentro y no la queremos ver. Y cuando no vemos la realidad del mundo perdido, nuestra urgencia de hacer discípulos, nuestra urgencia por hacer discípulos disminuye. ¿Entienden? Y pues ya no tenemos tantas ganas de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que pasa afuera. O mejor dicho, sí, lo ves, pero no le das importancia. No te urge. No te urge predicar el Evangelio. No te urge hacer discípulos. Quiero compartirles, si me permiten, un fragmento de un libro que leía hace unos meses atrás respecto a la condición de los creyentes que no ven la necesidad de afuera. Dice, un texto escrito por William Booth en un libro que se llama Una visión de los perdidos. Dice, vi un océano oscuro y tormentoso. Sobre él se posaban pesadas nubes negras. Los vientos rugían de vez en cuando a través de ellas y las olas espumantes se levantaban y se rompían una y otra vez. En ese océano creí ver a miles de pobres seres humanos que se hundían y flotaban, gritaban y clamaban, maldecían, luchaban y se ahogaban. Y cuando maldecían y gritaban, se levantaban y volvían a gritar. Y luego algunos se hundían y no volvían a flotar. También vi que salió una gran roca de este oscuro océano y su cima sobrepasaba las nubes negras que cubrían el tormentoso océano. Y alrededor de la base de esta gran roca vi una inmensa plataforma. Y en esta plataforma vi con alegría que una parte de las personas que había estado luchando y ahogándose estaba saliendo del tormentoso océano hacia la roca. Y vi que algunos de los que estaban a salvo en la plataforma estaban ayudando a esas pobres criaturas que todavía estaban en las tormentosas aguas para que pudieran llegar al lugar seguro. Mirando más de cerca, noté que algunos de los que habían sido rescatados trabajaban laboriosamente con cuerdas, botes, escaleras y otros medios más eficaces para sacar del mar a aquellos que todavía luchaban. Aquí y allá había algunos que en su pasión por rescatar a los que perecían, hasta saltaban de nuevo al agua sin importarles las consecuencias. No sabía qué más me alegraba. ¿Qué me alegraba más? Si ver que los que estaban ahogando se trataban de subir a la roca para alcanzar ese lugar seguro, o la devoción y el sacrificio de aquellos que se entregaban de lleno en su esfuerzo por rescatarlos. Cuando volví a mirar, pude ver que no todos los ocupantes de la plataforma se comportaban de la misma manera. Es decir, estaban divididos en diferentes grupos o clases y se dedicaban a diferentes oficios y actividades de entretenimiento. Pero parecía que solo algunos de ellos trabajaban para sacar a otras personas del mar. Lo que más me confundió fue el hecho de que parecía que se les había olvidado completamente que todos habían sido rescatados del océano en algún momento. Parecía ser que los recuerdos de su experiencia en la oscuridad y el peligro ya no los atormentaban. Y lo que me parecía igualmente extraño y desconcertante era que a estas personas no parecía importarles que las personas estuvieran pereciendo, luchando y ahogándose ante sus ojos. Muchos de los cuales eran sus propios cónyuges, hermanos y hasta sus propios hijos. Lo dejo ahí.
¿Se dan cuenta cómo nos volvemos indiferentes con el paso del tiempo? ¿Y por qué es necesario refrescar una y otra vez que somos discípulos de Cristo por la gracia? Tomados de las tinieblas, tomados de ese océano, puestos sobre la plataforma, traídos a su luz admirable por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo que limpia pecados, aplicada a aquellos que creímos por fe. Y convocados precisamente para tener una parte activa en el hacer discípulos. Es el plan eterno de Dios para la redención, hermanos. Entonces yo quiero animarlos, y ya con esto termino. Yo creo que después de esta ilustración no necesitamos más razones que la orden de Mateo 28 para entregarnos a la tarea de ser discípulos. Pero acordate que el plan eterno de Dios era reconciliar al mundo en tinieblas, trayéndolo a la luz de su gloria y convertirlos en discípulos seguidores de Cristo, que hacen discípulos seguidores de Cristo. Utilizando, insisto, por pura gracia, no por mérito, por pura gracia, para hacer discípulos a otros discípulos para esta tarea. Es el Evangelio que se nos ha encomendado, se nos ha mandado a predicar. Y ya sabes, hermano, que el Dios Todopoderoso podría haber enviado una voz del cielo y hacer que se escuche en todo el mundo el bendito mensaje. Podría haber enviado ángeles que lo prediquen. El Dios Todopoderoso podría haber usado cualquier método porque Él todo lo puede. Y eligió usarnos a nosotros. Y cuando una persona es salva, cuando uno de los que estaban en el reino de las tinieblas es trasladado a la luz del amado Hijo, entonces tenés diferentes tipos de reacciones. Y están, viste, los otros, bueno, los inconversos que lo ven de forma negativa y dicen, te le lavaron el cerebro, ¿no? Te lavaron el cerebro, te llenaron la cabeza de ideas raras. La iglesia te ata. Eso en el caso de los más negativos, porque también están los inconversos que lo ven de una manera positiva y dicen, bueno, recurrió a la religión buscando significado, buscando pertenencia. Y bueno, y si lo hace sentir cómodo y seguro, y si en la iglesia puede llegar a ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces que vaya, ¿viste? Y esos son los respetuosos. ¿Cómo ve un creyente a un alma incrédula que se salva? Miren, hermanos, es verdad, Dios va a ayudar a ese fulano que es salvado por la gracia del Señor a encontrar identidad, a encontrar seguridad y a encontrar una mejor vida. Es cierto, a ser una mejor persona, pero el plan que tiene Dios para la gente es mucho más grande. Es más que Dios dando una mejor vida. Hay muchos libros escritos sobre tu mejor vida. Ahora, disfrutá tu vida acá y el Señor te dice, sabes, tu vida acá es de padecimiento. Vos tenés toda una eternidad para disfrutar en mi presencia. Es más que darte una mejor vida acá. Es Dios dándole al hombre una relación con Él. Es el plan de Dios, hermanos, rescatar personas de la oscuridad y trasladarlas al reino de su amado Hijo. Es Cristo edificando su iglesia, una persona a la vez. Entonces, hacer discípulos, hermanos, si digo que es el ADN de la iglesia, que es nuestra... No estoy hablando de que es solo una filosofía ministerial. Bueno, hay algunos que
que hacen así, otros que hacen... Y nosotros acá hacemos discípulos. No, no es una filosofía ministerial para el crecimiento de la iglesia. Hacer discípulos es tener una parte activa en el plan de Dios para la redención de ese pueblo que Él escogió para la gloria de su Hijo. Amén. Tener la parte activa que Él quiere que tengamos. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma, primero, de ver al mundo. Y aún mientras estamos acá adentro, aún hasta de ver los ministerios, a la luz del hacer discípulos, los que están trabajando con niños, cada maestro es un discipulador. Los que están trabajando en el área de evangelismo, están haciendo discípulos. De los que vienen a buscar ropa o mercadería, ahí están haciendo discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Obviamente los discipulados son la esencia. Aún, hermano, aún la escuelita de música, miren, es un lugar para ser discípulos desde la adoración. Por eso es el ADN de la iglesia, por eso es la esencia de lo que somos como iglesia. Discípulos de Cristo que hacen discípulos en todas las áreas. En todas las áreas. Vení, sigamos juntos al Señor. Esa es la esencia de nuestro trabajo para el Señor. El plan eterno del Padre se está desarrollando y va a llegar a su fin de manera perfecta, porque Dios es soberano. Pero nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser parte, hermanos. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿vas a tener una parte activa? Es increíble lo que Dios está haciendo, ¿entienden? Y te dice, quiero que tengas una parte activa en esto. Yo te quiero usar, te dice Dios, para ser discípulos. Yo te mando, de hecho, andá y hacé discípulos. Contales a otros de Cristo. Ponete en la primera línea de la batalla y mirá cómo el Señor traslada por su gracia y por su salvación. Dándoles vida, cómo el Señor traslada a los que están en tinieblas al reino de su amado Hijo. Y vos vas a estar ahí en primera línea viéndolo. Eso es hermoso. Entonces, hermanos, mantengamos el enfoque. Mantengamos la motivación en el plan eterno. ¿Cuál es? Ser discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo. Amén. Padre, ayúdanos por favor en esta área porque nos olvidamos, Señor. Nos olvidamos. Porque como en el ejemplo que recién leía en el libro, no estamos viendo, o mejor dicho, estamos ignorando a veces voluntariamente a aquellos que se están perdiendo. Señor, en esa condición estábamos nosotros, ahogándonos en un mar de desesperación, muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, en la miseria del pecado, rumbo a la condenación eterna. Y de allí nos sacaste de esas tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, Señor, que nunca se nos olvide lo que hiciste por nosotros. Y que con amor y gratitud por una obra tan grande y tan preciosa, salgamos y la prediquemos con valor, Señor. Nos hiciste tus discípulos, pero nos mandás a ser discípulos. Señor, ayúdanos a cumplir con este mandamiento. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén.